Solución pacífica de controversias. Las controversias se dan cuando uno de los estados, titular de los intereses en conflicto, exige que el interés de otro estado se subordine. Las controversias internacionales son un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho que se exterioriza mediante la formulación de una pretensión por una parte y su rechazo por la otra. Los medios jurídicos de solución pacífica de controversias internacionales son el arbitraje y la solución judicial. Ambos terminan con la decisión obligatoria de un tribunal, pero con la diferencia que en el arbitraje las partes constituyen el tribunal, escogen los árbitros y convienen en el procedimiento, y en el arreglo judicial se presupone la existencia de un tribunal o corte permanente preconstituido que tiene sus propios jueces y reglas de procedimiento. La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. La Corte desempeña una doble misión: el arreglo conforme al derecho internacional de controversias que les sean sometidas por los Estados y la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le someten los órganos u organismos del sistema de Naciones Unidas que tengan autorización para hacerlo. Corte Penal Internacional. Es un tribunal de justicia internacional permanente, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Es importante no confundirla con la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas, ya que la Corte Penal Internacional tiene personalidad jurídica internacional y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional. Arbitraje internacional. Es un mecanismo utilizado para la resolución de disputas o controversias internacionales, alternativo al proceso judicial y elegido por voluntad de las partes. Por tanto, el sometimiento al arbitraje es siempre voluntario y responde a un acuerdo entre las partes, quienes elegirán el árbitro, el idioma, el lugar y la ley. El árbitro será el encargado de buscar solución al conflicto. El arbitraje internacional está regulado por convenios y tratados internacionales, tanto bilaterales como multilaterales. El adecuado funcionamiento del arbitraje descansa en la credibilidad, la confianza de las partes en el árbitro designado, la transparencia y el comportamiento ético. Normalmente, el proceso arbitral se inicia una vez superada sin éxito la fase de negociación entre las partes. Se inicia con la presentación de la demanda de inicio de proceso arbitral y la notificación a la parte demandada para posteriormente tener lugar la contestación de la demanda. A continuación, se realiza la designación de los árbitros. En estas fases intervienen, además de las partes interesadas, la Secretaría General de la Corte Arbitral, la Corte Arbitral y el Tribunal Arbitral. Se encargan de resolver las controversias, mientras que la Secretaría General de la Corte Arbitral recibe escritos y notifica a las partes las decisiones del tribunal una vez aprobada por la Corte. El proceso finaliza con la emisión del laudo arbitral o decisión final, que no podrá ser recurrido, ya que no existe una segunda instancia arbitral. Métodos diplomáticos. Los estados tienen intereses en común. Estos intereses generalmente son recursos, los cuales un estado con otro quieren negociar, y esto es lo que pone fin a la controversia. Negociación. Consiste en el entendimiento directo de las partes en una diferencia para llegar a un acuerdo entre las mismas. Es el método diplomático por excelencia que se realiza a través de los servicios diplomáticos normales o bien en el seno de una conferencia internacional convocada o utilizada para este fin. Es el medio más importante de arreglo cuantitativamente hablando, ya que a través de él se han solucionado la mayoría de las diferencias entre estados. Reúne las siguientes características: inmediatez, esto quiere decir que son directas entre las partes; rapidez, no hay necesidad de formalidades especiales; discreción y secreto, esto quiere decir que se lo quedan entre estados sin necesidad de hacerlo público.
Las negociaciones diplomáticas directas se llevan a cabo por métodos normales de la diplomacia, conversaciones directas, intercambio de notas diplomáticas, de propuesta, etc., y finalizan mediante declaraciones comunes o generalmente por acuerdo entre las partes. Conciliación. La conciliación internacional puede definirse como la intervención en el arreglo de una diferencia internacional de un órgano sin autoridad política propia, que gozando de la confianza de las partes litigio, está encargada de examinar todos los aspectos del litigio y proponer una solución que no es obligatoria para las partes.